saludamos en esta oportunidad, apreciados líderes de grupos pequeños. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes en el contexto de nuestra escuela de discipulado organizada por nuestra unión. Es un maravilloso momento, es especial el momento histórico que vivimos, en el cual estamos desarrollando con mucho más énfasis la temática de los grupos pequeños para un desarrollo más efectivo de la obra misionera en todo nuestro territorio. A mí me corresponde hablarles en esta oportunidad del discipulado y la vida de cada creyente, cada discípulo en los grupos pequeños. Es una visión al aspecto emocional y social de este interesante tópico. El objetivo que queremos conseguir o lograr con esta temática o en esta unidad es la de presentar las razones bíblicas por las cuales nosotros tenemos que establecer grupos pequeños y también mostrar cómo los grupos pequeños son factores unificadores en amor fraternal y de compañerismo. Eso pues nos permitirá a nosotros entender que el grupo pequeño es más que una reunión misionera o es una actividad más de la iglesia. Realmente es un punto donde nosotros podemos encontrarnos, conocernos, entendernos. Es de entender también, apreciada familia, que todos los seres humanos tenemos necesidad de empatía, tenemos necesidad de un contacto entre nosotros. Desde pequeños, desde que nacemos, la primera conexión que tenemos son con nuestros padres, los seres humanos, con nuestros hermanitos quizás, pero todos nosotros nacemos con esa necesidad de estar compartiendo, estar en contacto con otras personas. Tenemos, por ejemplo, la familia, tenemos, por ejemplo, el salón de clases, también recordemos la comunidad donde crecimos, donde vivimos. En todo lugar donde estuvimos, tuvimos que desarrollar esa necesidad, tuvo que ser suplida esa necesidad de compartir con otras personas. Esto pues nos hace entender que donde quiera nosotros estamos con esa necesidad constante de estar en pleno contacto con otras personas, con personas que tengan los mismos intereses que yo tengo, los mismos intereses que tú tengas, y eso nos va a permitir desarrollarnos, obviamente. Ahora, hay una gran paradoja que tenemos en nuestro mundo, en nuestra generación, y es el hecho de que la mayoría de personas, muchas de las personas, particularmente en nuestra iglesia, se sienten solas. A pesar de que hay muchas personas a su alrededor, muchas personas que conviven con él a su alrededor, la soledad los embarga. Esta paradoja, lamentablemente, no permite que muchos de los discípulos, que muchos de los creyentes de la iglesia se desarrollen. Muchos pueden estar sentados en el templo, muchos pueden estar compartiendo con nosotros los cánticos, las actividades propias de la iglesia. Están allí presentes, pero se sienten solos. Hacemos tanto hincapié en la reverencia, en la liturgia de los cultos, que olvidamos mucho y descuidamos mucho el segundo aspecto de nuestras reuniones, que es el aspecto de la comunión. No debemos olvidar, apreciados, que todos nosotros tenemos necesidad de tener empatía, contacto con otras personas. Así que muchas veces en los templos, quizás muchos de ellos por ser muy grandes y en algunos también pequeños, hay personas que llegan, se ubican, se sientan, comienzan a compartir con nosotros 1 mes, 2 meses, 3 meses, quizás años, y esas personas no tienen más de 2 o 3 amistades. La necesidad que tenemos como seres humanos entonces nos lleva a preguntarnos cómo nosotros podemos satisfacer ese anhelo que nuestro corazón tiene, o cómo nosotros podemos comprender e interpretar el anhelo que estas personas en particular tienen, cómo nosotros podemos ayudarlos. Entonces, ahora surge una pregunta que es precisamente la temática que vamos a tener a continuación. ¿Cómo atender esta peligrosa realidad en la cual muchas personas se encuentran? Esas personas que se sienten solas, a pesar de estar allí dentro de la iglesia, posiblemente desarrollando alguna actividad o algún ministerio especial, pero se sienten solos. La solución, apreciados amigos, la solución, apreciados líderes, la solución, estimado pastor, es la de desarrollar, crear, formar, consolidar buenos grupos pequeños. Grupos pequeños que no solamente estén allí para interactuar en el aspecto espiritual o el aspecto propiamente dicho de la predicación del evangelio, sino que también pueda suplir necesidades emocionales, necesidades sociales que todos nosotros, como ya lo hemos mencionado, tenemos. Así que a continuación vamos a desarrollar unas 5 preguntas importantes que nosotros debemos desarrollar. La primera de las preguntas que vamos a hacernos es: ¿cuáles fueron las razones por las cuales Jesús estableció su grupo pequeño? Fíjense que Jesucristo comienza su ministerio estableciendo en primer lugar un grupo de acción de 12 hombres, 13 contándolo a él, que iban a desarrollar una cantidad de actividades que le iba a permitir a él conocerlos.
entenderlos, saber qué necesidades tenía y cómo podía auxiliarlos, cómo podía extenderle la mano cuando ellos lo necesitaban. En esa expresión de Marcos capítulo 3:13, dice el texto bíblico que Jesucristo los seleccionó. De todas las personas que estaban allí, Jesús dirige su atención a un grupo particular de personas para poder desarrollar el compañerismo. El compañerismo no es otra cosa sino el compartir intereses comunes. Es la de sobrellevar las cargas del otro. Es entenderlo, es escucharlo, es animarlo cuando usted se siente desanimado, es felicitarlo cuando alcanza algún logro. Eso va a permitir obviamente el fortalecimiento de las relaciones. Y en este aspecto, el aspecto relacional del grupo pequeño, debemos entender que cada vez, cada semana, cada noche que ese grupo en particular tiene una reunión, tiene una actividad social, tiene una actividad espiritual, tiene una actividad en común, se están fortaleciendo las relaciones de amistad, de hermandad, de confraternidad. Ese lazo, ese nexo no se rompe nunca. Porque a medida que más se comparte, pues ese lazo que los une, que en este caso puede ser el lazo de la iglesia, pueden ser los lazos familiares, pueden ser los lazos de la misma amistad, incluso familiares, porque los grupos pequeños también pueden estar compuestos por algunos integrantes de la propia familia. Entonces, esos lazos que se van fortaleciendo permiten que todos estemos en un aspecto interesante de la vida relacional del discípulo. Eso obviamente llena vacíos que en el templo no se pueden llenar. Segundo lugar, la otra pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son las características de los grupos pequeños que están formados por discípulos que se aman? Nótese que en este interesante aspecto se agrega el término amor, el amor fraternal, el interesarse por el otro. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo usa la famosa disertación de los dones espirituales comparando a la iglesia como un cuerpo integrado por muchos miembros diferentes, con diferentes funciones, obviamente con diferentes realidades también. Esas realidades que los miembros tienen, nadie las conoce, nadie las entiende. Pero cuando el grupo pequeño está bien consolidado, cuando el grupo pequeño está bien establecido, cuando la orientación del grupo pequeño está en satisfacer las necesidades propias de sus integrantes, entonces vamos a consolidar el apoyo al miembro del grupo pequeño, el apoyo cuando esté triste, el apoyo cuando esté alegre, el apoyo cuando tenga una idea. Vamos a apoyarte en esa idea que tú tienes. Particularmente cuando el integrante del grupo pequeño es un recién convertido, es un hermano nuevo o una hermana nueva en la fe, o alguien llegado de otras tierras, cuando ellos empiezan a sentir esa aceptación y ese apoyo a sus ideas, su fe se consolida, su confianza también va a hacerlo. Eso va a permitir entonces que vaya existiendo una compenetración emocional que no se rompe fácilmente, por el contrario, se fortalece y la iglesia gana mucho, la iglesia local gana mucho, el distrito donde está ese grupo pequeño gana mucho, el campo local donde esos grupos pequeños son conformados, pues van a ganar mucho por el fortalecimiento emocional de esos grupos pequeños. Eso también va a llevar a nosotros a sentir o a llevar a práctica el aspecto de la solidaridad. Cuando un miembro débil, cuando un miembro flaquea, cuando un miembro tiene alguna lucha espiritual, pero hay un grupo de personas que está interesado en ese momento y recibe apoyo y solidaridad en cualquier sea la circunstancia, la fe será inquebrantable. Aun cuando incluso sienta desánimo de estudiar, de orar, saber y entender que hay un grupo que lo está apoyando, lo va a levantar. Uno de los grandes aspectos que debemos entender, apreciados amigos y hermanos, es el hecho de que nuestros grupos pequeños necesitan fortalecerse para eliminar la apostasía, para acabar, para bajar los números en las estadísticas, bajar esa lejanía que muchos tenemos con nuestros miembros. Muchas veces no nos preocupamos por ello, pero cuando los miembros se sientan apoyados, cuando los miembros se sientan que en su grupo están allí para ser solidarios con él, va a bajar mucho la deserción de nuestros hermanos de las filas de la iglesia.
El apóstol Pablo dijo en forma clara, en forma tajante y conclusiva en ese texto de 1 Corintios capítulo 12, en el verso 26, que todos se deben interesar los unos por los otros. Es lo que se busca en el grupo pequeño, un interés personal. Tú interésate en tu hermano, en tu hermana. Ese hermano, esa hermana se interesará en otro y entre todos conformaremos un grupo pequeño que no solamente estará listo para cumplir la misión, sino que estará listo para defenderse y protegerse los unos a los otros. En ese aspecto vamos a ir ahora a la tercera pregunta. ¿Qué papel juega en el grupo pequeño el factor social en la retención y ganancia de otras personas para el reino de Dios? En Hechos capítulo 2, en el contexto del Pentecostés, después del sermón del apóstol Pedro, muchas personas se agregaban. El verso 47 de ese texto, de ese capítulo, menciona que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero había algo interesante, todos tenían cosas comunes. Habían intereses comunes entre ellos. Había una clara comprensión de hacia dónde debían ir, qué es lo que querían lograr. ¿Cuáles eran los intereses propios de la iglesia local? Entendían perfectamente la orden de Jesús y ellos cuando se unían, cuando trabajaban, sus ideas, sus compromisos, su forma de pensar, los sitios donde iban a ir, eran realmente ideas comunes, todo lo compartían, lo conversaban. Pero para llegar a eso, obviamente tenemos que fortalecer las relaciones de amistad, las relaciones de compañerismo, las relaciones de hermandad, para que todos nosotros empecemos a conocernos los unos a los otros. Es por eso que siempre se recomienda que en los grupos pequeños siempre haya unos minutos de socialización. Preguntar cómo te fue, preguntar cómo estás, qué te preocupa, hemos estado orando por ti. Y esos pequeños momentos van a permitir entonces conocernos los unos a los otros. Entonces aquí entra otro factor interesante. Es necesario conocernos los unos a los otros en todos los aspectos de nuestra vida. Porque recuerden, hermanos, al final de la historia, al final de todo el conflicto, siempre contaremos con una familia que no se corrompe nunca y es la familia de la fe. Por eso es que en el grupo pequeño es el lugar idóneo para que esas relaciones se puedan fortalecer. Otra cosa interesante que tenían estas personas, que ayuda a la retención, que ayuda a que nuestros números de miembros y discípulos siempre se conserve, es el aspecto de las similitudes entre nosotros. Esa empatía, el tener el punto en común donde las diferencias ya no importan. Lo que nos importa ahora es qué tantas cosas en común nosotros tenemos. Eso disuelve obviamente las diferencias que existen. Ya las diferencias no son las protagonistas, sencillamente son parte del deber ser o del hacer de nuestra cotidianidad, pero nunca serán la causa por la cual nosotros romperemos relaciones y mucho menos que los grupos pequeños se extingan. Eso claramente a nosotros nos da la interpretación de que cuando el grupo pequeño se encuentra en esa situación, hemos entendido plena y claramente nuestra misión. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? La razón de ser del grupo pequeño como un pequeño fragmento de esa iglesia en la cual tú y yo hacemos vida. Entonces, al entender esto, recopilando, podemos entender entonces que la razón de ser del grupo pequeño es la de consolidar las relaciones de hombres y mujeres que aunque aún siendo diferentes, aún teniendo muchas diferencias, el Señor nos llama a ser uno en todas esas diferencias que podamos tener, tan solo con entender cuál es nuestro trabajo. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos protegernos en nuestros grupos pequeños, tal como lo hizo Jesucristo, para mantenernos incólumes frente a la tentación? ¿Puede acaso el grupo pequeño ayudarnos a nosotros a protegernos de estas situaciones en las cuales la adversidad nos viene, los problemas nos vienen, el hermano que tiene tal flaqueza, la hermana que tiene tal problema en su casa? ¿Cómo podemos mantenernos incólumes? Jesucristo fue criticado y los líderes religiosos de su tiempo lo condenaban, lo señalaban y decían que él se juntaba con pecadores, se juntaba con publicanos, con mujeres de reputación dudosa. Y Jesucristo defendió, salió a la defensa y dijo: yo he venido a rescatar, yo he venido a buscar, yo he venido a salvar, no he venido para ver los errores y defectos de las personas. Es lo que tiene que pasar en nuestro grupo pequeño. No debe ser una reunión para resaltar los problemas
problemas, conflictos o historias tristes de las personas. No, recuerden que Jesús, cuando veía a un ser humano, no veía o no miraba en él lo que sus ojos resaltaban o lo que saltaba a la vista de todo el mundo. Jesucristo simplemente veía lo que aquella persona podría ser, podía llegar a ser con el poder de su Santo Espíritu. Así que nosotros como miembros del grupo pequeño debemos ver en cada persona, en cada hermano, primero el miembro de la iglesia, luego en la visita, el amigo que nos acompaña semana a semana, debemos ver a un candidato al reino de los cielos. Entonces ese interés de Cristo de cuidarme, ese interés de Jesús de cuidar a su entorno, primero a los 12, luego a todas las personas que se acercaban a él, ese interés de protegerlo del señalamiento de los líderes, de protegerlo de la crítica de aquellos maestros de aquel entonces, debe convertirse también entonces en mi norma, la norma de cuidarnos, de protegernos los unos a los otros, porque el grupo pequeño es el ente que Dios ha diseñado en su iglesia como para crear pequeños fortines, como trincheras donde todos debemos estar cuidándonos y protegiéndonos el uno al otro, porque en esta batalla, en esta guerra, que terminará y culminará cuando Dios nos corone pronto en su reino de gloria, mientras eso ocurre, nosotros debemos estar aquí defendiéndonos los unos a los otros en esas, vuelvo y repito, bonitas trincheras que el Señor ha diseñado llamadas grupos pequeños. Entonces, ¿cómo podemos protegernos nosotros en los grupos pequeños? Simplemente sintiendo empatía con el otro hermano, amarlo, protegerlo, cuidarlo, invitarlo cuando no vaya, visitarlo cuando no esté, auxiliarlo cuando tenga alguna necesidad. Pero eso es parte del deber ser, y eso es un deber ser cotidiano, constante, porque el grupo pequeño nunca deja de funcionar, nunca deja de ser. Aquí llegamos entonces a las ideas conclusivas. En el grupo pequeño, apreciados amigos, apreciados hermanos, debemos apoyarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. No debe haber nada en los aspectos emocionales. Tendremos hermanas tristes, tendremos cuando quizás llegue una amiga de allí, de las que nos visitan semana a semana, contándonos que por fin quedó embarazada. Debe ser un momento para celebrar esa gran noticia. Si uno de los chicos del grupo pequeño, los jóvenes, se graduó, tuvo su objetivo, alcanzó su objetivo académico, felicitémoslo, compartámoslo. Si hay tristeza, si hay duelo, si hay luto, si hay problemas, si hay dificultades, nunca dejemos que el grupo pequeño ignore esos aspectos. Vayamos hasta allá, visitemos a la persona, llevémoslo a un sitio, invitémoslo a nuestra casa, pero permitamos que cada miembro de nuestro grupo pequeño se sienta realmente identificado con el grupo al cual pertenece. Esta gente se preocupa por mí, ellos me aman, les intereso, y eso fortalece al equipo para el cumplimiento de la misión. En segundo lugar, hemos aprendido en esta hora que la parte social de nuestro grupo pequeño es un instrumento poderoso para la evangelización. Nunca debemos descuidar ese interés en las demás personas. Me interesa, me importa. Y cuando una persona se siente aceptada, ya hablando ahora de los amigos que nos acompañan allí en nuestro grupo pequeño, cuando esta persona se siente interesada, cuando vaya a invitar a su amigo, a su papá, a su vecino, al compañero de trabajo, la frase que va a salir a relucir es: esa gente es especial, se interesa en mí, se preocupan, me ayudaron en tal situación, porque esas cosas se cuentan, es como la pólvora, eso se extiende, y esa noticia es lo que la gente espera. En un mundo en el cual el egoísmo, los intereses comunes es lo que realmente importa, los intereses personales, individuales, es lo que resalta, pues que haya un grupo que esté interesado en el bienestar de una comunidad, créanme, va a ser buena noticia para una sociedad que necesita recibirla. Y por último, hemos aprendido que el grupo pequeño ofrece protección y resguardo entre los creyentes, fortalece a la iglesia, cuida a la iglesia. El chisme se elimina, los rumores se acaban, las sospechas son eliminadas, ayudas al pastor de la iglesia para que él pueda desarrollar un trabajo más efectivo, porque la iglesia se está cuidando, los ancianos también serán ayudados, el liderazgo de la iglesia local será fortalecido, porque prácticamente todos son líderes en acción, cuidándose y protegiéndose los unos a los otros. Si pudiésemos buscar dos palabras que resuman toda esta unidad, podemos decir sencillamente que es interés y es protección. Interés en tu hermano, interés en tu amigo,
interés en tu familia, preocupación, ocupación por los problemas del otro y sobre todo aprender a protegernos, a cuidarnos, a velar los unos por los otros, a enviar mensajes de oración, a enviar palabras de ánimo en todo momento. Y eso nos ayudará a nosotros a comprender que cada reunión, cada semana, en cada momento, en cada aspecto, todos nosotros alcanzaremos ese ideal que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Qué bonito fue compartir con ustedes esta bonita unidad, pero que nos lleva a nosotros también a comprender que todos tenemos la corresponsabilidad por el otro, la corresponsabilidad por nuestro prójimo, la corresponsabilidad por ti mismo, porque cuando tú hagas esto y este aspecto del grupo pequeño sea cubierto, el discípulo crecerá sano, el discípulo crecerá feliz, el discípulo se desarrollará y estará listo para traer más discípulos a los pies del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que pueda el Señor ayudarnos a entender estas ideas tan bonitas, tan oportunas para que tu grupo pequeño, para que mi grupo pequeño y nuestros grupos pequeños puedan llevar a cabo esa tarea de desarrollar discípulos en torno a su vida social y a su vida emocional. Que Dios te bendiga y Dios te ayude.